¿Qué tal, chicos? Buen día. El día de hoy vamos a hablar de la balanza de comprobación. Es un tema importante y trascendente para nosotros los contadores, ya que es un instrumento, un documento que nos va a ayudar a poder revisar que la teoría de la partida doble se aplique en la contabilidad. La balanza de comprobación es fundamental en cualquier contabilidad. Esta balanza de comprobación nos va a ayudar a verificar si la suma de cargos y la suma de abonos o la suma de movimientos deudores y movimientos acreedores son iguales. Hoy en día, la mayoría de las empresas tienen un sistema contable. Este sistema contable, al arrojar la balanza de comprobación, nos va a dar una información en la parte inferior donde nos dice si las sumas son iguales. Cuando hablo de sumas, hablo del total de movimientos deudores, movimientos acreedores o saldos deudores y saldos acreedores. Estos movimientos deudor y acreedor deberán ser iguales, al igual que los saldos deudores y acreedores deberán ser iguales. Por eso menciono que cuando utilicen un sistema y carguen ahí la contabilidad, soliciten una balanza de comprobación, esta deberá de decir en la parte inferior las sumas de los totales son iguales. Incluso si su sistema detecta que fue utilizada una cuenta de cuadre, te lo va a hacer saber, de tal manera que el sistema te ayuda para entender y comprender cuando existe un error en una captura de una póliza. Recuerden que los movimientos contables del día a día de las operaciones de una empresa se registran en pólizas, ¿sí? Ya vimos esto en clases pasadas, se registran en pólizas. A su vez, esa póliza registré las cuentas contables de las operaciones. Apliqué la teoría de la partida doble, ¿sí? En cada operación. Verifiqué que mi póliza contable estuviera cuadrada, ¿sí? Que la suma de cargos y abonos fueran iguales. Pero puede ser que en algún momento en la captura hayamos tenido alguna distracción y haya sucedido algún error. De tal manera que al utilizar un sistema contable es muy común que le demos un enter, le demos un asterisco dependiendo de las teclas de función que tengan. En el sistema contable que yo utilizo en la oficina, con el asterisco cuadras la póliza. Y digo cuadrar porque en realidad eso hace el sistema, afecta a una cuenta de cuadre. Y eso me va a generar un error. Un error que la balanza de comprobación me lo va a informar. Pero es importante que ustedes conozcan por qué se puede originar un error en una balanza de comprobación. Ahora, la balanza de comprobación nos va a informar si utilicé una cuenta de cuadre, si no están equilibrados nuestros cargos y abonos, pero no me va a informar si utilicé mal una cuenta contable, si utilicé, por ejemplo, deudores diversos en lugar de haber utilizado clientes. Y como son de la misma naturaleza deudora, del mismo activo, pues la balanza de comprobación no va a arrojar errores en ese sentido. No va a haber una diferencia, un descuadre en mis cantidades. Pero ahí es donde va entrando la parte del feeling profesional que va adquiriendo el contador conforme va avanzando su práctica profesional. Ahí es donde ustedes, después de un tiempo, van a ir observando las cuentas y luego les va a saltar cuando digan, ay, esta cuenta, qué raro movimiento, porque las operaciones de una empresa normalmente son repetitivas mes a mes. Y vas conociendo la operatividad de la empresa, vas conociendo los movimientos. Bueno, les menciono, esto con la práctica lo van a ir adquiriendo. Debemos entrar
de lleno al tema de la balanza de comprobación. Acompáñenme. ¿Qué es la balanza de comprobación? Su concepto es un reporte tabular, puede ser de 4 o de 6 columnas, donde se muestra en forma concentrada por cada una de las cuentas que tiene la empresa la suma de cargos y de abonos, y en ocasiones también nos arroja los valores iniciales. Si estuviéramos hablando de una balanza de 6 columnas, nos arroja los valores iniciales con los saldos en que se concluyen en el mes anterior, o incluso pudiera ser del año anterior. ¿Cómo es esto? Bien, observemos aquí la imagen. Esta es una balanza de 4 columnas. Si nos damos cuenta, tiene 2 columnas de movimientos y 2 columnas de saldos. Observemos que tiene las cuentas contables en orden. Ahorita vamos a ver cómo es las partes de una balanza de comprobación. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, encabezado. En el encabezado debe contener el nombre de la empresa, que mencione ser una balanza de comprobación, que tenga la fecha del periodo que corresponde. Muy importante, tengo que saber a qué periodo corresponde, si no, no puedo, no me va a servir la información si yo no sé en qué periodo, de qué periodo se está generando. Es tan importante el encabezado como el cuerpo de la balanza de comprobación. En el cuerpo, vamos a usar el número de folio al que corresponde la cuenta para poderla identificar. Si yo hiciera manualmente una balanza, entonces estos datos los voy a escribir manualmente. Pero si obtengo una balanza de comprobación de un sistema, como les mencioné, todos estos datos previamente ya los precargué en el sistema contable, ¿sí? Y cuando genero la balanza de comprobación, le solicito un periodo, ¿sí? Y enseguida todos los demás datos me los va a arrojar la balanza. Nosotros ahorita estamos aprendiendo cómo hacer una balanza de comprobación de manera manual, aunque hoy en día la mayoría de las empresas tengan un sistema contable. Le doy continuidad. ¿En un lago o en les mencioné el número de folio al que corresponde cada cuenta, el nombre de cada cuenta según el catálogo de cuentas. Recuerden la clase anterior que hablamos del catálogo de cuentas, de cómo se creaba y cómo éste iba teniendo segmentos. Al momento en que registrábamos una operación, ustedes recordarán que se daba de alta una subcuenta, que esa es afectable. Entonces, aquí es donde se plasma en la balanza el nombre de cada una de esas subcuentas, donde ya registré alguna operación de la empresa. La suma de movimientos, tanto en el debe como en el del haber, porque hay 2 columnas en movimientos. Lo observaron en la imagen anterior. Una columna de movimientos deudor, otra columna de movimientos acreedor, y enseguida dice saldo deudor y acreedor según sea la naturaleza de la cuenta. O sea, tenemos una tercera columna que es para el saldo deudor y una cuarta columna para el saldo acreedor. Mi resultado es otra cosa. Ahorita estamos viendo las partes que integran la balanza de comprobación. Orden de presentación de las cuentas en la balanza de comprobación. ¿Cómo voy a presentar las cuentas? Pues en el orden en que ya conozco las cuentas, órdenes
balance, y si son de balance siempre serán activo, pasivo, capital, y enseguida las cuentas de resultados, que serán cuentas de ingresos y luego cuentas de egresos. Siempre tendrá mi balanza de comprobación ese orden. Ahora, el siguiente orden, ¿cuál deberá de ser? Si estoy registrando porque tuve movimientos de cuentas de activo, siempre será en el orden del catálogo de cuentas, que ya está ordenado conforme a la disponibilidad en el caso del activo, ¿sí? Y en el caso del pasivo, recuerden que está ordenado conforme a la exigibilidad. Esto lo vimos cuando hablamos de las cuentas contables, ¿ok? Entonces es muy importante no perder de vista que siempre mi balanza debe tener orden. Orden conforme a las cuentas de balance, luego las cuentas de resultados de ingresos, cuentas de resultados de egresos. Y cada uno de estos en el orden cronológico, no. Discúlpenme, no sería esa la palabra. No es cronológico porque no es en tiempo. Más bien es en el orden en el que debemos de acomodar las cuentas, que de hecho también ya tuvimos una clase y estuvimos analizándolas. Bien. Dice una nota aquí. Las cuentas antes mencionadas solo se anotarán en la balanza sin ninguna clasificación y será el mismo orden del catálogo de cuentas. ¿A qué se refiere? Que la balanza no va a decir cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, no, sino que va a decir, por ejemplo, bancos, clientes, deudores diversos, ¿sí? Etcétera. En ese orden se van a ir las cuentas, sin tener otro tipo de clasificación, ¿va? Y era lo que les mencionaba, que el activo va conforme a la disponibilidad y el pasivo a su exigibilidad. Bien, ¿cómo voy a elaborar una balanza de comprobación de 4 columnas? Primero, debo de tener en la parte superior de mi documento, como ya comentamos, el encabezado. El encabezado, observen en esta imagen, aquí aparece el nombre, dice La Casa de los Gigantes SADCB. Esta balanza la tomamos de un libro, ¿sí? Que tenemos de referencia en la universidad. Y este nombre es el nombre de la empresa. Enseguida, recuerdan, en las partes de la balanza de comprobación mencionamos que se debe hacer mención que es una balanza. Entonces dice balanza de comprobación. Luego decía el periodo. Normalmente viene acto seguido el periodo. Balanza de comprobación del 1 de enero al 31 de diciembre del 2000N. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que esta es una balanza de todo un año, abarca todo un ejercicio, pero normalmente las balanzas las generamos mes a mes porque es un documento, como ya les mencioné, que nos ayuda para, primero, revisar la contabilidad. 2, nos va a servir para determinar los impuestos. Es fundamental. Ahora, paso A. Columna 1. Bien, observemos que tenemos una columna 1 con movimientos deudor, una columna 2 con la suma de los movimientos acreedor. Importante es la suma, porque en un mes pudimos haber tenido 10 operaciones en una cuenta, ¿sí? Pero toda la suma de todos esos movimientos deudores es lo que me va a arrojar aquí la balanza de comprobación. ¿Sí? En este caso, como la balanza de comprobación del ejemplo es de todo un año, me está indicando que la cuenta, primer cuenta, bancos, me está indicando que en todo el año tuvo movimientos deudores, o sea, cargos, por 1,087,750. Y lo que me indica en la segunda columna, que son movimientos acreedores, quiere decir que en todo el año sumaron sus movimientos acreedores 185,975. ¿Ok?
Eso es lo que significa. ¿Qué pasa con mi paso 6, columna 3? Mi tercera columna es el saldo deudor. Y aquí voy a escribir, en el caso de las cuentas de naturaleza deudora, esto también lo vimos ya en una clase, que era la naturaleza deudora y naturaleza acreedora y qué es lo que la determina. Ustedes ya saben que la cuenta de bancos es una cuenta de activo circulante, es una cuenta que aumenta con cargos, que disminuye con abonos y que su saldo es deudor. Por lo tanto, como ese conocimiento ya lo tenemos previamente a este tema, entonces vamos a comprender que el total del saldo deudor es la suma, perdone, tuve aquí un error involuntario. Aquí, que el saldo deudor es la suma de los movimientos deudores menos los movimientos acreedores, me arroja el saldo deudor de la cuenta. Si gustan hacerlo, les va a checar. 1,087,750 menos 185,975. Entonces, les va a dar el saldo deudor de 901,775. Bueno, esa es la forma en que yo determino el saldo de la cuenta. Si ustedes estuvieran haciendo un registro de una empresa, previamente debieron de haber hecho el registro didáctico, ¿recuerdan lo que es la póliza? Enseguida debieron de haber hecho el registro en la cuenta T y enseguida haber determinado la suma de movimientos deudores, la suma de movimientos acreedores y acto seguido haber determinado el saldo según la naturaleza de cada cuenta. Es lo mismo que ustedes van a observar aquí en la balanza. ¿De dónde yo me traigo la suma de movimientos? De la suma de las cuentas T que ya previamente registré y pasé de las pólizas, ¿sí? Del registro didáctico. Entonces, repito, si yo aquí registro la sumatoria de los movimientos deudores por cada cuenta y luego registro la suma de los movimientos acreedores por cada cuenta, ya cuando llego al saldo, lo que tengo que observar es la naturaleza de la cuenta para poder determinar si el saldo es deudor o acreedor. Entonces, cuando yo conozco ya las cuentas, yo ya sé que todas estas cuentas, hasta la de equipo de cómputo, son cuentas de activo y que todas las cuentas de activo, ya vimos en su momento cuáles no son de naturaleza deudora. Repito, de bancos a equipo de cómputo son cuentas de activo y son de naturaleza deudora. Y ya vimos las excepciones, que no lo son. Por lo tanto, observen que los saldos de las cuentas de bancos a equipo de cómputo tienen un saldo deudor. En el caso de las cuentas de proveedores al IVA trasladado, son cuentas de pasivo. Por lo tanto, observen que su naturaleza es acreedora, por lo tanto, su saldo es acreedor. ¿Sí? Y ya de ahí, tendremos que ir analizando cada cuenta para poder ir determinando su saldo en base a la naturaleza de la cuenta. ¿Sí? Observen también que en la parte de abajo existe un renglón que dice totales. Ahí es cuando yo les comentaba que cuando ustedes tienen una balanza de un sistema, siempre estas cantidades, si en alguna situación
extraordinaria no les concuerda, va a venir una leyenda aquí en la parte inferior que diga que la suma de los totales no están iguales y que hay un error. Sin embargo, observemos la balanza que tenemos aquí al frente y la sumatoria de los movimientos, ¿sí? Deudor es igual a la sumatoria de los movimientos acreedor. Por otra parte, observen que en el caso de los saldos, ¿sí? Solamente la suma de los saldos deudor y la suma de los saldos acreedor también son iguales. Porque dije solamente coincidirán la suma de movimientos deudor y movimiento acreedor. Y luego, aparte, la suma de saldos deudor y saldo acreedor coincidirán. Si estuviéramos viendo una balanza de 6 columnas, entonces, las primeras 2 columnas también deberían de coincidir entre ellas, ¿sí? En la suma total de cada columna. ¿Ok? Entonces, eso no lo pierdan de vista. Ahorita vamos a ver cómo elaboró la balanza de comprobación de 6 columnas. Mismo formato, ¿ok? Mismo formato que en la balanza de comprobación de 4 columnas, tengo el encabezado, que es el nombre de la empresa, menciono que es balanza de comprobación y el periodo, ¿ok? Ese es el mismo encabezado. ¿Qué es lo que va a ser diferente? Voy a tener 2 columnas adicionales al inicio. La columna 1 sería el saldo inicial deudor, ¿sí? O sea, si tengo una balanza de 6 columnas, normalmente es porque estoy solicitando una balanza que abarca un periodo anterior contable. Cuando hablo de un periodo o año contable, pues estoy hablando de cómo cerré las cifras en el año anterior. Ese sería mi saldo inicial deudor de la columna 1. Y la columna 2 es el saldo inicial acreedor. O sea, cómo cerré el año anterior me arroja en las cuentas de naturaleza acreedora, me arroja un saldo inicial acreedor. ¿Ok? Luego, la tercera columna es igual que en la de 4 columnas. Viene siendo el movimiento deudor. ¿Ok? Lo del periodo vigente de esa balanza. Si estoy haciendo una balanza del año 2020, me voy a regresar. En la saldo inicial deudor serán las cifras de las cuentas con saldo deudor del 2019. Y en la columna 2, las cifras del saldo inicial acreedor del 2019. Columna 3, movimiento deudor del año 2020. Columna 4, movimiento acreedor del año 2020. Columna 5, saldo final, ojo, saldo final deudor, ¿sí? O sea, al cierre del 2020, ¿cuál es el saldo de esa cuenta? Y columna 6, saldo final acreedor del 2020, ¿ok? Entonces, observo que lo que hago en una balanza de 6 columnas es adicionar información que al final me va a hacer llegar al mismo saldo, ¿sí? Al mismo saldo de la balanza de comprobación si lo hubiera solicitado de cuatro columnas al cierre del mismo ejercicio. Lo único que tendría es más información en la balanza de comprobación de 6 columnas y a veces esta información puede ser para toma de decisiones, para comparar o sobre todo eso, para hacer un comparativo o incluso también nos puede servir para hacer un ajuste porque hay balanzas de comprobación ajustadas. Pero bueno, en este caso es importante que conocieran que existen de 4 y de 6 columnas. Nosotros vamos a estar trabajando
en los casos prácticos que más adelante vamos a realizar con balanzas de comprobación de 4 columnas, ¿ok? Pero esto era importante para saber un poquito más. Bien, entonces, cuando yo tengo una balanza de 6 columnas, ¿cómo determino, cómo llego a mi saldo final? Bueno, fíjense bien. Mi saldo inicial deudor le sumo, ¿sí? Siempre va a depender primero de la naturaleza de la cuenta. Si estoy hablando de una cuenta de naturaleza deudora, ¿sí? Aquí lo pueden observar. Primero, mi saldo inicial deudor más mi movimiento deudor menos mi movimiento acreedor igual al saldo final deudor. ¿Ok? Esa es una fórmula. Ahora, cuando la cuenta es de naturaleza acreedora, es mi saldo inicial acreedor más mi movimiento acreedor menos mi movimiento deudor igual al saldo final acreedor. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque tienen un efecto contrario. Lo que para la cuenta deudora el cargo aumenta y el abono disminuye, el valor de la cuenta, en el efecto contrario, en la cuenta de naturaleza acreedora, el abono aumenta y el cargo disminuye el valor de la cuenta. ¿Ok? Solamente es cuestión de irlo ubicando y tener siempre su material de apoyo para que esto sea cada vez más fluido para ustedes, porque sé que en un inicio esto llega a ser un poco complicado, pero si ustedes le echan ganas y tienen su material de apoyo, esto cada vez debe ser más sencillo de entender. Además, que nos hace falta la práctica y vamos a tener una clase de práctica donde vamos a registrar operaciones primero de manera didáctica en cuentas T y enseguida a balanza de comprobación. Así es que no se me preocupen que vamos a ver la práctica. De momento va a quedar de tarea lo que viene aquí en la pantalla. Esta misma balanza de comprobación la van a pasar en Excel y es importante que vayan formulando las columnas en base a las fórmulas mencionadas anteriormente y si no ahorita se las vuelvo a mencionar. Si es una cuenta de resultados deudora, sumo movimiento deudor menos movimiento acreedor y me va a dar igual a mi saldo deudor. Y si es una cuenta de naturaleza acreedora, sumo mi movimiento acreedor, resto el movimiento deudor y me va a dar igual al saldo acreedor. ¿Ok? Ahí está ya la fórmula. Eso es lo que quiero que pasen para que vayan practicando esto de las fórmulas en Excel, que les va a ayudar bastante para cuando lleguemos en 2 clases más a la práctica. Y en la hoja de Excel le ponen balanza 1, porque ese mismo archivo lo vamos a ir utilizando más adelante para los demás casos prácticos. Que estés muy bien. Hasta luego.